Buenos días a todos y todas. Es un verdadero placer pues, darle la bienvenida a este seminario de clausura del ciclo de conferencias que organizamos, Regenerar las raíces del territorio, innovación y producción local. Un evento organizado por la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana, ILA, en colaboración con la Cámara Verde, dando obviamente el agradecimiento particularmente a la Cámara Verde de Chile. Doy la palabra a Nicola Guerini. Muchas gracias, soy encantado de estar acá y me encantaría agradecer al Instituto Italo Latinoamericano, la secretaria general Antonella Cavallari y la coordinadora de moda del Instituto Italo Latinoamericano, Esperanza Anzola, para este ciclo de seminario. Hoy tenemos panelistas muy importantes acá y en particular vamos a ver algunas temáticas que son muy importantes para el sector de la moda. El enfoque de hoy será un enfoque en primer lugar en los territorios como el lugar de innovación, pero también vamos a ver los significados de la producción local en un tiempo donde hay globalización, pero al mismo tiempo necesitamos de comprender cómo se puede crear valor con las artesanías y las estrategias de comunicación y de venta y ver cómo eso va a conectarse con las innovaciones que puede ser en el modelo de negocios, en la sostenibilidad y también en los materiales. Y eso es porque vamos a partir con el primer panelista y vamos a hablar en particular de innovación y materiales. Voy a introducir ahora Lorenzo Velázquez, que es director de transformación de Inex Moda, primera institución en Colombia, en Medellín, que va a trabajar en marca y materiales en particular. Y vamos con Lorenzo Velázquez a comprender cómo pueden ser las innovaciones en materiales y los modelos de negocios circulares. Entonces, muchas gracias por estar acá con nosotros, Lorenzo. Voy a darte la palabra para tu intervento. Gracias, Nicola. Espero que todos me estén escuchando muy bien. Es un placer estar con todos ustedes. Nicola, que nos conocemos y ha estado caminando Colombia con nosotros y las empresas colombianas. Y qué bueno verte en este medio. Agradecerle a Lila, la Cámara de Comercio Verde, y un agradecimiento también muy especial a Esperanza, que yo le llamo la maestra de la paciencia. Creo que no tengo otro apelativo para ella, sobre todo que ha sido muy paciente conmigo, también con Inex Moda y siempre dispuestos a colaborar. Voy entonces a compartir mi presentación. Muchas veces es más importante hacerse la pregunta que incluso la solución del problema. Lastimosamente, por temas de tiempo, no vamos a poder profundizar en esto. Desde Inex Moda entendimos varias cosas en torno a la sostenibilidad, porque empezamos hace unos 10, 11 años a tratar de impulsar el desarrollo de modelos de negocio sostenibles y circulares, incluso a través de nuestras plataformas comerciales, pero nos dábamos cuenta que habían muchos gaps. Y estos gaps tenían que ver, uno, con que las empresas latinoamericanas históricamente tienen muchas prácticas de sostenibilidad, incluso por encima de Asia, muy conectado también con Europa, pero no tenían las certificaciones pertinentes ni sabían cómo comunicarle al mundo esto. Por otro lado, entendimos que cuando trabajábamos en materia de circularidad, uno de los grandes problemas para los diseñadores son los materiales. Y les pongo este ejemplo. Pensemos en una comunidad hoy indígena en Colombia, en Chile o en cualquier parte de América Latina que ya tiene tejidos ancestrales que son tejidos orgánicos donde pueden trabajar con el fique, con el cáñamo, con la caña flecha. Yo no sé, yo creo que el traductor no sé si va a poder traducir esto. El fique hoy no es un material tan conocido en Europa. Espero que pueda hacerlo lo mejor que pueda, pero son materiales muy interesantes. Y pensemos en estos productores
que hoy no son capaces de conectarse con el mercado. Y hay una brecha, hay un gap entre el diseñador, entre incluso la marca comercial para conocer y acceder a los territorios y de los territorios para acceder al diseñador. Entonces también nos dimos cuenta que era muy importante tener ese inventario, pero no solamente eso, sino impulsar y llevar también que estas comunidades pudiesen mejorar estos procesos para que estos tejidos llegaran al nivel que el mercado necesita. Y también nos dimos cuenta que necesitábamos más escenarios para acelerar el proceso de circularidad, sobre todo porque los modelos de negocios sostenibles, eh, su proceso de escalabilidad tarda más tiempo que el de una marca tradicional. Y obviamente la velocidad incluso desde la producción de las colecciones no es tan fácil. Entendiendo a esto, tratamos de tener una solución muy tripartita a todas estas problemáticas. Uno, con la ruta de la sostenibilidad. Hoy nosotros tenemos ferias muy grandes en América Latina y lo que hacemos es ayudarle a las marcas, algunas veces a certificar esas prácticas sostenibles, pero sobre todo validarlas a través de Inexmoda para que tanto los compradores nacionales como internacionales sepan cuáles son esas prácticas de moda sostenible. También entonces empezamos a desarrollar ya hace unos 7 años una gran biblioteca de materiales muy interesantes. Yo voy a mostrar algunos de los desarrollos que hemos impulsado en Colombia, pero también conectamos con otros materiales del mundo que ha sido muy interesante. También visibilizar lo que el mundo está haciendo para aprender, pero conectar un gran ecosistema de circularidad y poder impulsar los modelos de negocio. Vamos a ver un poco el front de esto y me voy a enfocar mucho en los materiales. No obstante, yo creo que sí es muy interesante entender que para que esto suceda, para poder desarrollar mercados de moda circular en ferias globales como las de Inexmoda, tanto Colombia Tex como Jaime Textil o como Colombia Moda, se necesita mucha inversión, grandes proyectos de aceleración empresarial para acompañar a las marcas y para que ellos puedan tener esa preparación para los mercados desde el diseño y desde el producto. Interesante hoy que nosotros estamos ya en la cuarta versión del mercado de moda circular. Empezamos con unas 20 marcas en este proceso. Yo creo que hoy tenemos una más de 30, 40. Puse esta diapositiva donde ustedes ven un patrocinador como Coca-Cola. No es para darle los créditos a Coca-Cola, ni más faltaba, sino porque entendimos que hay muchas empresas internacionales y queríamos transmitir esta experiencia que están muy preocupados por la sostenibilidad y la circularidad. Creo que nosotros como institutos no podemos solos, pero sí podemos bajar estos recursos para apoyar estos procesos de aceleración. Aquí también les cuento que nosotros logramos montar una aceleradora de startups de la industria de la moda, también en alianza con un banco importante en Colombia, que es el Banco de Bogotá. Y esto nos ha permitido meternos en las empresas, ayudarles a desarrollar el producto, incluso poder conectarlos con centros de innovación a nivel internacional para el desarrollo de materiales y el desarrollo también de sus modelos de negocio y vamos a bajar a esto más en detalle en la presentación. Aquí decirles, por ejemplo, que en estos mercados hoy nosotros tenemos marcas que son capaces de hacer tinturas, por ejemplo, con los desperdicios de alimentos y que a través de estos procesos de innovación que hemos acompañado hemos logrado fijar las tinturas en las prendas a través de elementos tan simples como la leche de soya. Y hemos acompañado todos estos emprendedores. No, la idea no es enfocarnos en todas estas empresas que hemos desarrollado. Creo que si nos hacen otra invitación podemos contar lo hermoso de estos modelos de negocio, son fascinantes. Decirles que yo todavía me sorprendo. En cuanto a este hub de moda sostenible en Colombia, para nosotros es muy importante visibilizar estas bibliotecas de materiales. Hoy tenemos más de 70, 80 materiales. Gran parte de Colombia, pero también del mundo, que hoy nos envían estas muestras, también nos comparten los desarrollos, porque ha sido muy bonito construir como una red de open source donde nosotros podamos colaborar y nos hemos dado cuenta que estas innovaciones de circularidad muchas veces si bien existen patentes sobre estos materiales, las empresas quieren compartirlo y esto nos dimos cuenta a partir de estos materiales. Esto ha sido hermoso porque incluso pues, participar en las ferias internacionales sabemos que no es barato si vas a estar en Premier Visión o vas a estar
en ferias como Milano Única, o vas a estar en Colombia Tex, por ejemplo, en Latinoamérica, que es nuestra feria de materiales. Muchas veces estas startups y estos materiales no tienen la capacidad de poder participar en estas ferias. Entonces aquí también desde el compromiso del instituto es cómo nosotros los visibilizamos, cómo conectamos con el mercado, y ha sido muy bonito entender que a través de estas exposiciones de materiales llegan compradores de Londres que quieren ver materiales de Colombia, pero también quieren ver materiales de Perú. Entonces ha sido una experiencia bastante bonita lo que nosotros hemos logrado aquí. Y obviamente esto nos permite entonces poder desarrollar un gran hub de moda sostenible en torno a América Latina. Nos gustaría que la biblioteca estuviese permanente y digital. Estamos trabajando en esa digitalización. Yo creo que esto será fundamental para seguir creando ecosistema, un poco como en una conversación previa decía la cámara verde, esa conexión de lo que está pasando empieza a ser muy, muy importante. Y también hemos trabajado estos materiales desde tres perspectivas que para nosotros hoy calificamos en este desarrollo. Uno, que el material artísticamente sea apto. Creo que estamos en la industria del diseño y lo que hemos hecho en Colombia es ayudar a promover y desarrollar estos diseñadores. Sin el diseño y sin la estética, una marca de moda está coja, y es muy importante que el material tenga esa sensibilidad. Dos, que puedan ser comercializables y escalables dentro en un término moderado. Decimos término moderado porque sabemos que lo artesanal es artesanal, pero sí que por lo menos cumpla los requerimientos. Y obviamente también tenemos entonces materiales desde una perspectiva que es más prototipo, y esos prototipos nos han servido para hacer muchas exploraciones. Aquí les cuento un caso muy bonito que trabajamos con Inex Moda y una empresa que se llama Media Lab, que esta empresa lo que hacíamos era a partir de la seda desarrollar seda dental, ¿cierto? Con las asociaciones de seda en Colombia. Colombia fue un gran productor de seda, ya no lo es, ¿cierto? Pero con esta seda que es más ancestral artesanal, desarrollar seda dental, y hoy desarrollamos ese encadenamiento productivo y se está vendiendo en Amazon. Pero todo esto se logró exponiendo los prototipos y diciéndole a la industria, sobre todo aquí, por ejemplo, de fibras: venga, tenemos esta fibra, creemos que hay una posibilidad para suturas médicas y hay posibilidad para esto, venga, desarrollemos, y los prototipos son muy funcionales, sobre todo cuando hay iniciativas. Aquí también les voy a contar entonces, enfocándome mucho en la materialidad. Como saben, no me enfoqué en los modelos de negocio. Será otra conversación que también es muy bonito, sobre todo porque este hoy es el dolor más grande, y es cómo reemplazamos un poco más el poliéster, que ha ganado en el mercado mucho terreno, es casi el 60, el 70%. Tampoco quiero satanizar al poliéster, porque estamos trabajando en procesos de recuperación textil a textil, ¿cierto? Que es lo que el mundo está trabajando. Yo creo que Colombia llevamos cosas muy interesantes para utilizar, por ejemplo, el poliéster de tela en la industria de automotriz, lo cual es muy interesante. Será otra conversación también, pero sabemos que el poliéster no va a desaparecer desde la funcionalidad, ¿cierto? Y sobre todo en los textiles técnicos, pero sí sabemos que pueden haber fibras alternativas. Aquí entonces hemos apoyado y acelerado muchas de estas empresas aquí en Colombia. Recuerden que es muy bonito ver la solución del front, pero tienen que haber institutos, tienen que haber organizaciones que empiecen a acelerar y acompañar estos emprendimientos, porque muchos de estos emprendimientos no son emprendimientos desarrollados por empresarios. El 80% de estos emprendimientos son desarrollados por científicos que no entienden muchas veces ni cómo monetizar este modelo de negocio. Entonces, ahí hay un gap que hay que cerrar y hay que acompañar. Entonces, tenemos una empresa que se llama FIBO. Es muy interesante porque se está trabajando con fibras de algodón recuperado y también conectadas con textil de piña, plátano y algodón. ¿Qué es importante aquí? Y lo que hemos desarrollado en Inexmoda, y es cómo nosotros nos conectamos con la industria agrícola adicional. La idea no es como, venga, empecemos a sembrar fique porque hay que producir textiles de fique. Ese no es el sentido de esto. Hay algo más importante que va hacia atrás,
y es si Colombia es productor de banano, si Colombia es productor de plátano, si Colombia es productor de fique, porque recordemos que el fique está asociado a la industria del café, si Colombia es cafetero como nosotros, y esto ha sido una conexión intersectorial y cross-industry. Eso es muy importante para la sostenibilidad, cómo nosotros hablamos con esos productores para que ese desperdicio se convierta entonces en las fibras. Y allí esto es lo importante. Entonces, nosotros tenemos hoy estos cultivos en Colombia, cómo hacemos para convertirlos en fibras y cómo lo llevamos también a una estructura de diseño, una cotonización de la fibra que nos lleve a la conexión con el mercado. Aquí hay algo muy interesante. Esta empresa me gusta mucho porque tiene 5 patentes sobre el producto y el FIC es una planta tradicional de Colombia. Y recordemos que Colombia es un país muy cafetero, ¿cierto? Posiblemente el mejor café del mundo, eso espero, eso dicen, pero además de eso, el café, para que no pierda su aroma, y recuerdo que el café absorbe los olores, es muy contaminante. De hecho, les cuento que en Taiwán se utiliza cascarilla de café colombiano para absorber los olores en textiles funcionales. Entonces, uniformes como lo de Liverpool utilizan café o estos textiles funcionales para absorber el olor, pero como absorbe tanto el olor, se contamina fácilmente. Entonces tiene que ser guardado en unos sacos. Esos sacos se llaman esfique, es esta planta que ustedes ven aquí en pantalla. Y claro, hay mucho desperdicio de fique en Colombia. Entonces, esta empresa Fiquetex desarrolló varios tejidos, bueno, realmente son no tejidos, y lo convirtió en cuero. Ahora estamos con esta empresa en fase industrial, ¿cierto? Ya se están haciendo productos de esto, pero me parece muy interesante porque nos permite tener no tejidos que realmente sean 100% orgánicos. ¿Cuál ha sido el problema de los otros no tejidos cuando vamos a Piñatex? Que siempre tienen un 50% de plástico o acrílicos o recubrimientos que incluso, ojo con lo que voy a decir, para reciclar eso después termina siendo más complejo. Y todos sabemos que la separación de las fibras sintéticas de las fibras orgánicas a nivel químico, incluso a nivel mecánico, puede ser bastante complejo, y eso lo hemos visto con el elastano. Tenemos entonces, como les decía, Colombia es un gran productor de aguacate y también es productor de café, como lo Disculpa, hemos dicho. Lorenzo, dos Sí. minutos para concluir. Ay, vale, perfecto. Es un gran Gracias. productor de café aguacate. Entonces, aquí también tenemos otras iniciativas de lo mismo. Yo voy a pasar rápidamente a esto, y es también ver cómo a nivel de diseño y de la estética se pueden crear materiales como el fish skin a través de la piel de pescado, pero también el red wine, que tiene unos colores hermosos. Esto es una universidad de diseño que también tratamos de trabajar y conectar a los diseñadores, trabajar con la remolacha, que te permite unos colores y unos tonos muy, muy interesantes, y poder tener este tipo de materiales. Importante, por ejemplo, en el tejido artesanal, cómo llevamos el tejido artesanal a otro nivel. Y aquí con una empresa que se llama Conexarte, que además es una plataforma de conexión entre diseñadores y comunidades artesanales, importantísimo cómo podemos convertir estos materiales artesanales en materiales de lujo. De hecho, estamos trabajando en un proyecto, cómo llevamos todos estos materiales para darle más escala a nivel internacional a ferias como Premier Visión. Voy a ir rápidamente aquí. Esto es Jorge Duque. Ya es como nosotros trabajamos con los diseñadores para que empiecen a apropiar este tipo de materiales, pero que le den un contenido de alto valor desde esa perspectiva creativa, como lo hacemos. Y obviamente, pues nosotros apoyamos esa labor conectándolo con las pasarelas, conectándolo con los mercados internacionales y los showrooms donde participamos con estos diseñadores. Y aquí podemos ver la fibra de eucalipto que se obtiene del árbol, que también es un árbol que se encuentra, yo creo que en toda América Latina, incluso creería que también en Europa. Y también cómo trabajar con piel de pescado que tenga una alta percepción de valor. Y aquí les cuento rápidamente, y es que estamos yendo a las grandes industrias cafeteras solamente para ponerlo en perspectiva de la conexión de cadena de valor y la mentalidad sistémica y cross-industry. Miren que si ustedes ven los desperdicios que tiene una empresa como Colcafé, es una más de muchas empresas de café en Colombia, tiene más de 200.000 toneladas anuales de pulpa de café.
Cuando vemos, por ejemplo, la disponibilidad de cascarilla, son 25.000 toneladas de material orgánico con un alto contenido de celulosa que se puede hilar. Cuando uno ve estas dimensiones, uno dice, sí hay materia prima para los textiles sostenibles. Lo que pasa es que una empresa como Colcafé no se levanta hoy diciendo, yo me quiero conectar con la industria de la moda, pero si se conecta con la sostenibilidad, podríamos crear esa cadena de valor circular. Voy a terminar aquí. Yo creo que me emocioné un poco en la presentación y en el tiempo. Se las voy a dejar. Quería solamente terminar entonces con esta noción que estamos trabajando también y es, si nosotros podemos tener trazabilidad, si podemos tener los materiales, si podemos acelerar y comercializar, estamos entonces preparados para tener un pasaporte digital que sea trazable. Y aquí estamos trabajando con la cooperación alemana en la implementación de los primeros pasaportes digitales para el mercado europeo, porque pues Colombia en moda es un gran exportador de producto de valor agregado para Europa. Son exportaciones hoy considerables. En valor agregado pueden ser más de 100, 150 millones de dólares solamente Europa en producto terminado. Quería terminar con eso. Les dejo la Gracias. presentación. Muchísimas gracias Lorenzo Velázquez, muy interesante, en particular la biblioteca de los materiales y todas las aplicaciones prácticas que empresas también están haciendo y por tu charla en directa de Medellín. Muchas gracias. Voy a introducir el próximo panelista ahora, Gerardo Weinand, direttamente del Chile, ingeniero civil, promotor del ecosistema de la banca ética latinoamericana y también consultor en nuevas economías, comercio justo y sostenibilidad, también profesor de la Academia Cámara Verde. Y ahora vamos en particular con Gerardo a comprender un tema muy importante, entonces lo que es, lo que se llama comercio justo y cómo se hace eso con la relación con las cadenas de suministros. Entonces, muchas gracias a Gerardo para estar con nosotros. A vos la palabra. Muchas gracias, Nicola, por la presentación. Muy agradecido también por la invitación a la organización en Italia. También la representación que tengo hoy día de Cámara Verde, en particular la Cámara Verde de Chile. Así que feliz de poder compartir. Voy a ir hacia un ambiente un poco más amplio que el de la moda sobre este tema, pero que tiene mucho que ver con lo que también Lorenzo explicaba recién. Así que voy a tratar de compartir y ustedes me dicen si se ve bien. ¿Está total ahí? Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, mi presentación tiene que ver, como decía Nicola, sobre la temática de comercio justo y las cadenas de suministro, particularmente en el favorecer el desarrollo y el comercio local. ¿M? Una breve consideración previa, creo importante, que me voy a centrar un poquito en este poder que tiene el comercio justo como concepto, y por eso lo voy a expresar un poquito, y también como una buena respuesta a la necesidad de un desarrollo sostenible y regenerativo hoy día, y cómo podemos priorizar a partir de ese concepto las cadenas de valor sostenible e inclusivo, los circuitos cortos de comercialización, de producción, de entrega, de provisión de elementos a procesadores que luego puedan fortalecer las economías y los desarrollos locales en los territorios y cómo finalmente la potencia de esto tiene que ver con una comunicación adecuada del valor que hay detrás de el fomento de este circuito corto, de la trazabilidad de los proveedores, de los productores de base, que al final del día es lo que necesitamos fortalecer en términos de su bienestar personal, comunitario, etcétera. Y aquí una pequeña introducción muy breve, solamente para volver a situarnos, porque si no nos perdemos en el concepto de economía, que desde los griegos es la búsqueda del bienestar de los habitantes de una casa y que no tiene nada que ver con, y la ecología también es el sentido de esta búsqueda de cómo nos nutrimos del conocimiento que nos entrega la Tierra, el planeta, ¿no es cierto?, nuestra casa común,
y no tiene nada que ver con la crematística, que es el afán del dinero por el dinero, que muchas veces nos ha distorsionado la manera en que producimos y consumimos y lo hemos confundido con el concepto de economía y es importante. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día el gran telón de fondo que tenemos es el desarrollo sostenible y el comercio justo en particular, así como otras expresiones de nuevas economías, son una buena respuesta a la necesidad de un desarrollo sostenible y regenerativo particularmente. Entonces, la economía como la administración de nuestra casa, el planeta Tierra, donde además cohabitamos diversos seres vivientes y tenemos que entenderlo porque de otra manera seguimos en un modelo que no es vivible o sustentable en el tiempo hacia adelante. Entonces, entrando ya en el comercio justo y sin tratar de ser muy, porque el tiempo no lo permite, muy detallista, ¿qué es este comercio justo? Es comercio, es hacer transacciones comerciales, pero basado en tres pilares fundamentales: diálogo, transparencia y respeto, que a través de este esquema busca una mayor equidad en los comercios nacionales y también internacionales. Mi trayectoria tiene que ver también con haber formado una de las primeras empresas de comercio justo en el país, que primeramente trabajaba en el mercado internacional y luego también empezó a fortalecer mucho la temática de desarrollo local. Contribuir al desarrollo sostenible a través de ofrecer estas mejores condiciones comerciales y asegurar los derechos de productores y trabajadores más vulnerables o más alejados de las cadenas de comercialización. Eh, Todas las organizaciones y empresas que adhieren a este esquema están comprometidas fuertemente en el apoyo a productores más vulnerables o más alejados de las cadenas de comercialización, la creación de una conciencia ciudadana de que no da lo mismo adquirir cualquier producto, sino que aquellos que tienen una trazabilidad en que se respeta determinadas variables que vamos a ver ahora y que aseguran a través de la comunicación efectiva, ¿no es cierto?, que eso se concreta y lograr cambios también en las prácticas y reglas del comercio internacional. Algunos de los principios del comercio justo: el acceso a productores más distanciados, más vulnerables, más desfavorecidos; relaciones comerciales sostenibles, que significa un compromiso de largo plazo; desarrollo de capacidades y empoderamiento, es decir, tener la posibilidad de que estos pequeños productores puedan crecer, desarrollarse, tener menos dependencia, ¿no es cierto?, de determinados compradores, sino que diversificar sus posibilidades; sensibilización de los consumidores en cuanto a la potencia que tiene su poder de compra para poder transformar las vidas de las personas. Y se dice que el comercio justo también es un contrato social, porque todos, desde el origen de las materias primas hasta la producción final, tienen un compromiso mucho más allá de lo que hace el comercio convencional para lograr estos cambios, ¿no es cierto?, en el bienestar de las condiciones de los habitantes de los territorios que se quieren beneficiar. Aquí solamente les muestro, son los estándares que cualquier organización o empresa o emprendimiento de comercio justo o que quiere adherir al comercio justo debe cumplir. Estos no voy a entrar en el detalle porque no nos da el tiempo, pero cada uno de estos estándares da lugar a indicadores que las organizaciones van comprometiéndose en el tiempo a desarrollar. Son procesos de mejora continua. No se pretende que cada una de las organizaciones que entran en el comercio justo cumpla con todo esto de primera, desde el primer momento, sino que vayan en un proceso de mejora para introducir estos esquemas y obviamente se busca que la foto siguiente, una vez que uno entra en esta acreditación, pueda ir siendo mejor en el tiempo a través de lo que se comunica como organización. Aquí la relación de estos mismos estándares de comercio justo con los objetivos de desarrollo sostenible, la coherencia que tienen con este marco de acción que son los ODS. Algunas certificaciones para poder identificar qué productos tienen ese origen. Entonces, una característica fundamental del comercio justo es destacar la historia detrás del producto. ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? ¿En qué lugar? ¿En qué condiciones? ¿Cómo afecta a las comunidades de manera positiva? Al medio ambiente también, en el respeto que debe haber para poder revitalizar, ¿no es cierto?, los suelos, el tipo de materias primas, etcétera. El desafío entonces es comunicar el valor que esto conlleva. Y las cadenas de suministro, este es el segundo tema o ligado en lo que quería presentar hoy día, las cadenas de suministro cortas y sostenibles.
una cadena de valor corta y sostenible tiene este sentido. Nosotros no podemos, ¿no es cierto?, generar buenos resultados o cambios en este ámbito de la sostenibilidad que sean multiplicables o que impacten, ¿no es cierto?, si es que tratamos de resolver problemas sociales o medioambientales con medios que no tengan coherencia con eso mismo. Por eso es que cuando uno dice, tengo una buena solución para resolver un problema social o ambiental, la forma en que se logra también debe ser sostenible. No puedo resolver un problema generando nuevos problemas. Entonces, esa conceptualización de la sostenibilidad en la cadena nos hace pensar cuando somos pequeños productores o emprendedores en la moda o en otras temáticas, que también debo ser coherente con quién me provee las cadenas, las materias primas, los diferentes suministros que requiero para poder desarrollar el producto final que necesito. En los temas agrícolas en particular, las cadenas cortas de comercialización son muy fundamentales y han sido favorecidos actualmente por organismos internacionales como la CEPAL, FAO, en fin, han tenido una preocupación fundamental por fortalecer estas cadenas cortas de suministro. Hoy día en Chile, el fortalecimiento de esquemas cooperativos, asociativos, a nivel rural y de territorios, para resguardar también el patrimonio biocultural de esos territorios, ha ido fortaleciéndose cada vez más a través también de una institucionalidad pública que lo permite. Entonces, una cadena de valor corta o cercana y además sostenible presenta grandes beneficios. Por ejemplo, relaciones directas, priorizar la equidad, la transparencia y la sostenibilidad ambiental y social, generando relaciones comerciales más directas sin intermediarios innecesarios. Ojo que la intermediación muchas veces tiene una potencia enorme y puede ser tremendamente necesaria. No es demonizar la intermediación, pero esa intermediación en un esquema de comercio justo tiene que ser transparente, tiene que generar el beneficio adecuado a los productores de base para poder generar ese bienestar mayor y también la priorización de aquellos elementos que generan sostenibilidad en los territorios. La reducción de la huella ecológica, ¿no es cierto?, a través de una potenciación de la comercialización dentro de los territorios, o sea, tratando de eh, generar soberanía, no solo alimentaria, sino que también en otras índoles para reducir también esta huella ecológica, fortalecimiento de los mercados locales al vincular directamente a productores y consumidores en una misma región, valorando lo que esas regiones tienen. No solo pensar en la internacionalización, que es válida, pero también es muy necesario hoy día fortalecer los mercados locales a partir de las grandes distorsiones que vemos todos los días a nivel global. La mayor trazabilidad y confianza del consumidor, la cercanía geográfica y relacional facilita conocer el origen de los productos, valorarlos o de los servicios que se prestan, fomentando una mayor fidelidad de los consumidores conscientes hacia, ¿no es cierto?, aquello que genera mayor valor, mejor empleo, mejor desarrollo de las personas y las comunidades en los territorios. Aquí hay un ejemplo Disculpa, que tiene... Gerardo, tenemos dos ¿Sí? minutos por concluir. Perfecto, sí. Termino con este ejemplo, que es La Manzana, que es una cooperativa en una región del sur de Chile, que ha trabajado fuertemente en promover el consumo local a través de la provisión de productores locales, generando una cooperativa de consumo que se ha ido empleando en el tiempo con otro tipo de productos también y ha ido generando en la comunidad a través de una buena comunicación, ¿no es cierto?, del valor de este trabajo una ampliación de los mercados. Y un detalle que no es menor y es interesante, hace un año y medio esta cooperativa se se quemaron el local con todo su stock, etcétera. Y sin embargo, la resiliencia de los gestores, los socios cooperados de esta organización, ha permitido que la situación actual sea mejor incluso que la que tenían antes del incendio que les quemó todo. Es impresionante y tiene que ver con el compromiso eh, y colaboración de estos productores, ¿no es cierto?, o
organizadores también de la cooperativa, que no son solo productores, en el valor que tiene la colaboración dentro de su estructura. Entonces, organización de productores y cooperativas, capacitación y fortalecimiento de capacidades, acceso a mercados locales y regionales, transparencia en precio y reparto del valor, apoyo institucional y políticas públicas son elementos también necesarios para fortalecer y lograr un mejor bienestar local. La educación del consumidor, la diversificación de productos y canales de venta son también muy necesarios. Y aquí, volviendo a la etimología de comunicar, ¿no es cierto? Poder mostrar aquello que se hace bien, de una manera adecuada. Y cuando los proyectos y las iniciativas tienen valor, deben comunicarse. Por eso es que coloco esta frase que dijo alguien hace más de 2000 años, ¿no es cierto? No se enciende una lámpara para guardarla en un cajón. Quiero decir con eso, y con esto termino, reflejar que cuando hay valor en las iniciativas, cuando realmente podemos potenciar la colaboración y eso tiene sentido y genera un efecto, tenemos la obligación de comunicarlo porque eso es luz para otras organizaciones que pueden desarrollar iniciativas también de mejor manera. Ahí están un poco mis datos por si alguien necesita más información, porque el tiempo no da para esto. Encantado de poder eh, comunicarnos, ¿no es cierto?, también en este sentido. Así que agradecido por el tiempo, disculpen lo largo, pero hay mucho que decir en estos temas. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Gerardo, para hacer comprendernos cómo es importante la sensibilización de los consumidores y yo creo la primera pregunta, que es el significado del comercio justo, ¿quién lo hace? Entonces, hemos conocido en el primer lugar, gracias a Lorenzo Velázquez, el tema de los materiales. Ahora, de los materiales, hemos conocido el tema de los negocios y en particular el comercio justo, pero moda es números también y es finanza también. Y eso va a ser con la nuestra próxima panelista, María Alejandra Mora, administradora y cofundadora de Cosmo, directamente de Colombia, y vamos a hablar con María Alejandra de las finanzas sostenibles en particular y con un enfoque de decarbonización del sistema económico con enfoque también latinoamericano. Entonces, muchísimas gracias a María Alejandra por estar con nosotros. A vos la palabra. Vale, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, hola a todos. Muy feliz de estar acá y quisiera presentarles pues cómo está el futuro de las finanzas sostenibles tanto en Latinoamérica y pues también tenemos presencia en Europa. Em, Listo. Entonces, les voy a presentar los problemas que estamos tratando de solucionar. En los últimos meses hemos estado hablando con diferentes actores acerca de la falta de visibilidad que hay, por ejemplo, en carteras de inversión o crédito a nivel de sostenibilidad. La información ASG de las empresas no está estandarizada, entonces vemos que, por ejemplo, las empresas, tanto sostenibles como las empresas que están en transición, tienen sus propios indicadores y no está realmente como homologado en temas de datos y estándares. Y hay una dificultad grande para estructurar productos financieros por parte, digamos, de los bancos y también por parte de inversionistas, por la falta de información que hay acerca de la parte social y ambiental de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros resolvemos? Estamos ayudando a resolver el problema de inconsistencia que hay en la información, el acceso estandarizado a la información. Entonces, la mayoría, por ejemplo, de las pymes en Latinoamérica no accede a créditos verdes por falta de preparación documental. Hay procesos manuales, entonces el 65% de las empresas medianas está utilizando hojas de Excel y también están utilizando pues Word y tienen la información muy, digamos, desglosada en diferentes conceptos que no están estandarizados. Y por otro lado, hay unos altos costos promedio para poder preparar esta información que se adapte a diferentes marcos internacionales y nacionales.
Entonces, ¿cuál es nuestra solución? Nosotros tenemos una plataforma que está utilizando inteligencia artificial para poder identificar los gastos e inversiones de las empresas, uniéndonos a los sistemas contables para poder jalar la información de, por ejemplo, si una empresa está invirtiendo en paneles solares o en eficiencia energética, podemos nosotros literalmente sacar esta información para poder clasificarla en lo que llamamos las taxonomías verdes. En Latinoamérica, los países que cuentan con taxonomía verde, pues empecemos por Chile, Colombia, Brasil, Costa Rica, Panamá y México, son los países que ahorita están, digamos, organizando toda la parte de sostenibilidad. ¿Qué están haciendo estos países? Los países están clasificando las actividades económicas en cuáles estas de las actividades económicas de la industria está literalmente invirtiendo en soluciones sostenibles. Esto para potencializar la parte de inversión en proyectos y también en empresas que están tratando de descarbonizar pues la parte, digamos, de las emisiones de emisiones de carbono. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros buscando? Estamos buscando acelerar la transición hacia una economía baja en carbono, facilitar el acceso a herramientas y productos de finanzas sostenibles, uniendo tanto a empresas como a bancos y a inversionistas dentro de una misma plataforma, en donde para los bancos sea fácil ofrecer productos financieros, los inversionistas sepan en qué empresas pueden invertir, hacen parte, por ejemplo, de las taxonomías, promoviendo la inversión verde. Y las empresas que tengan un acceso a capital que sea fácil, digamos, en parte, digamos, puede ser como grants o también como la parte de préstamos verdes. Entonces, ¿cómo estamos uniendo? Estamos utilizando, como ya les había contado, la inteligencia artificial que se une mediante un API a los diferentes sistemas contables como Allegra, QuickBooks, SAP, Oracle, Microsoft Dynamics. Entonces, estamos ayudando a reducir el tiempo en reporte, estamos aumentando la evaluación de proyectos verdes y cuando cogemos esta información, las alineamos con los marcos y estándares internacionales para poder lograr esta financiación. ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? Pues la automatización de información integrada, el acceso a financiamiento verde, la parte de estándares globales adaptados al sistema local. Entonces, además de tener en la plataforma los estándares nacionales, también estamos buscando que las empresas se alíen con estándares internacionales como son las NIF S1 y S2 y también la parte, digamos, de proyectos verdes que hablamos también por la parte del ICMA. Tenemos la integración financiera y sostenible. Esto es uno de los retos que estamos, digamos, enfrentando mucho más porque hay una parte diferencial y yo creo que la presentación pasada fue clara en donde se está hablando de la parte social y económica, pero, digamos, perdón, ambiental, pero la económica queda un poco rezagada porque no hay como esa integración entre la inversión y los gastos que las empresas están haciendo de manera operativa y en la parte capital para poder unir la parte sostenible y la parte social. Entonces, ¿cuál es nuestra solución? Es darle esta solución tanto a empresas como a entidades financieras. Y lo que queremos es hacer en el software, tener una integración para poder clasificar esta información y lograr estandarizarla para los diferentes actores de la economía. Entonces, acá la idea es por poder generar visibilidad inmediata sobre el desempeño ambiental. Así como en Exmoda nos presentó anteriormente la parte de economía circular, lo que nosotros queremos es pues, visibilizar estos proyectos que están pasando internamente dentro de las empresas para poder movilizar mayor el capital hacia estas acciones que lo que están haciendo es disminuir las emisiones de carbono y poder llevarnos a un futuro mucho mejor. Por otro lado, tenemos la automatización inteligente para bonos verdes, que también es como la selección de fondos, la evaluación automatizada de proyectos y el reporte de impacto en finanzas. Este producto es mucho más, digamos, para el sector financiero, pero pues esto lo que hace es facilitar que sea, pues, aumentar el tiempo, disminuir el tiempo para aumentar la capacidad de los fondos. Y bueno, eso somos nosotros. Obviamente estoy súper abierta a cualquier tipo de pregunta. Si nos preguntan ahorita, estamos sacando la plataforma y les estamos lanzando en Colombia. En aproximadamente un mes vamos a tener la plataforma lista. Y pues en nuestra expansión también se va para poder unir a empresas que tienen que cumplir con el reporte ASG, que también que tienen presencia en Colombia, que son europeas por la parte de la taxonomía europea. Y ya.
Muchas gracias Alejandra para tu charla y en particular para hacer comprendernos cómo la finanza sostenible puede ser el motor para muchas innovaciones. Claro, en las empresas, pero también en el sistema también y en las relaciones entre las empresas y los diferentes actores que van a apoyar el sistema de moda y puede ser también de artesanías. Entonces, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Ahora voy a introducir entonces la próxima panelista. Estamos encantados de tener Nidia Sotomayor de la Cámara Verde LATAM y con una especialización en el marketing digital para comprender el próximo punto muy importante que estás junto con los otros que hemos hablado antes. Entonces, lo que son las estrategias comerciales para los productores locales, entonces también la relación del territorio con el mercado en el futuro. No es solamente un tema de materiales, no es solamente un tema de modelo de negocios, pero lo que es muy importante es cómo podemos hacer una comunicación en particular cuando hay un producto que puede ser de moda, de artesanía, con un contenido que es un contenido cultural. Entonces, muchas gracias, Nidia, por estar con nosotros y compartir tu experiencia directamente de México. A vos la palabra. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes allá, buenos días por acá, yo estoy en México. Agradezco mucho este espacio y la verdad es que estoy bastante, pues emocionada de compartirles esto porque yo vengo de grandes transnacionales y lo que me he dado cuenta es que los pequeños productores, teniendo, y más ahora con todo lo que es la parte de la tecnología, teniendo las posibilidades de poder acceder a todo esto, pues no están integrando dentro de su, vamos a decir que dentro de su plan, el promover como tal sus productos con todas las posibilidades de hacerlo ahora, incluso de manera gratuita. Entonces, para mí es un espacio que yo agradezco para poderles hacer llegar esta información y ellos puedan acceder a este tipo pues de digitalización que les produce visibilidad, ¿no? Bueno, entonces voy a iniciar. Eh, la principal diferencia de los productores locales o los productores que en este caso estamos aquí, que son conscientes, por así decirlo, eh, es que tienen una historia detrás. Y esta historia que tienen detrás es lo que los hace diferentes y es lo que vale oro precisamente. Entonces, las personas que van a buscar este tipo de productos que ellos hacen, van a comprar más que el producto, la historia. Entonces, es muy importante que cuenten esa historia. Y esa historia, ahorita vamos a ver, pueden contarla en diferentes medios. Pero primero tienen que ellos ser conscientes, o sea, mi sugerencia es que bajen bien su historia. ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? Porque eso es lo que ustedes primero tienen que lanzar. Antes de decir, no, mira, este material está elaborado y de esta manera, sino decir, ¿por qué lo estoy haciendo? Mira, lo estoy haciendo porque estamos generando cierta beneficio a la comunidad, porque nos juntamos todos, porque nuestros diseños vienen desde tiempos ancestrales, porque es el tipo de cosas que la gente va a apreciar de lo que están haciendo. Entonces, ese es en primera instancia, invitarlos a que tengan bien redactada y bien sabida su historia y el por qué están haciendo lo que están haciendo. Bueno, pues aquí viene lo del origen, la forma en que hacen las cosas, el propósito, es lo que estaba yo ahorita mencionando, ¿no? La historia, como yo les decía, la historia va a traer clientes auténticos a tu marca, se van a volver fans de tu marca, porque no nada más van a ser gente que pasó, compró y se fue, sino cuando conoce la historia, esa historia la cuenta a más gente y esta más gente, al final de cuentas, si conecta con ellos, se va a acercar a buscarte. Aparte la historia, destaca el valor de lo que está uno comprando, o sea, porque en muchas ocasiones uno no aprecia el valor y piensa que es caro algo, pero cuando conoce la historia y conoce toda la dedicación que hay detrás de lo que se está comprando, pues hace un gran diferenciador del valor real de esto que se compra, ¿no?
Y además genera la confianza y la lealtad, construye relaciones a largo plazo, o sea, se vuelven de clientes a fans de tu marca. Entonces empiezan a hablar de ella, empiezan a promocionarte y bueno, y la promoción de boca en boca creo que es sabido por todos que es la mejor que podemos tener, ¿no? Entonces, muchas de las marcas que en artesanías que están muy bien posicionadas, aquí supongamos en México hay una zona en Oaxaca que está por zonas, están ubicados varios artesanos. Los que han entendido esto de cómo manejar la historia, estos pequeños productores, porque siguen siendo pequeños productores, manejan muy bien cómo manejan cómo a través de su historia ellos venden, incluso hablan de sus abuelos y cómo es de que generación en generación han ido pasando esta forma de producir, ¿no? Bueno, aquí es lo que les mencionaba yo de la historia, que tienen que, pues, ahora sí que contar su historia, y lo que era la atracción de clientes, destacar el valor y generar confianza y lealtad, ¿no? Entonces, voy aquí. Bueno, yo ya tengo la historia, ya sé cómo voy a contar mi historia y que me genera valor a mi marca o a lo que estoy produciendo. Ahora, ¿dónde la comparto? Gracias a la tecnología tenemos muchas posibilidades de poder tener esa difusión de manera gratuita. Aquí les coloco simplemente 4 opciones para poder hacerlo. Redes sociales. Todo lo que es redes sociales nos permite llegar a gente que pueda visualizar lo que estamos haciendo y pueda ver nuestra historia y nuestro producto y poder hacer difusión de ella. Hay otras que son más locales, que sería Google mi negocio, Google My Business. La Google My Business es lo que Google Maps. Son fichas en donde yo puedo de manera gratuita hacer el alta de mi negocio en Google Maps. Y ahí en ese Google Maps, en esa ficha, yo puedo colocar cómo se llama mi negocio, puedo colocar incluso todo mi portafolio de lo que hago para que se exhiban fotos y puedo incluso colocar ofertas si yo quisiera hacer o promover algo en específico en ese momento. Otra de las maneras que funciona muy bien para los productores locales es el WhatsApp Business, porque también aparte de permitirme visualizar con un portafolio que puedo yo subir también ahí mi catálogo, me permite tener una conversación directa con mis clientes, ¿no? Mis clientes asiduos o los que prácticamente están comprándome constantemente. O los que tienen dudas y que, aunque no necesariamente me compren constantemente, pues quieran saber más de mi marca o incluso quieran conocer más de cómo poder adquirirla. Mucho también de lo que está ahora usándose muy de moda son los QRs. Los QRs permiten acceder rápidamente a información a través de una foto. Tú sacas la foto al QRL y el QRL te lleva a algún espacio en donde tú puedes también estar promoviendo desde la integración de tu WhatsApp Business o llevarlo directamente a Google My Business o a tus redes sociales o simplemente a un sitio web que también hay muchos espacios y muchas soluciones que son gratuitas. Uno no tiene que invertir dinero para poder tener una página web arriba. Una de ellas, por ejemplo, es Wix, ¿no? Entonces, de esta manera ustedes pueden no solamente quedarse en muy local, sino expandirse un poco para que sea reconocido su producto en otros espacios. Bueno, ahora con lo de la inteligencia artificial, está revolucionando absolutamente la manera de hacer todo. Muchas de las cosas, incluso que antes costaba muchísimo tiempo, como decir, ok, yo hago producción de joyería y entonces tenías que contratar a la modelo y entonces tenías que hacer un shooting y entonces te empezaba tu cartera a decir, oh my God, entonces es mucho dinero el que yo tengo que invertir y solamente tenía acceso pues las grandes empresas a esto para poder exhibir de una manera impecable su producto. Ahora con la inteligencia artificial y con incluso GPT, que es lo más básico, porque hay más herramientas que todavía se profesionalizan más en el área de generación de imágenes, pueden ustedes fácilmente producir material de alta calidad a nivel de imagen y compartirlo a través de lo que habíamos comentado, ¿no? Redes sociales, sus catálogos en línea, etcétera. Aquí supongamos, le estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que yo puedo
tomar una imagen de la web, lógicamente hay que ver que no tenga créditos, y a esta misma imagen yo solicitarle a la inteligencia artificial que le monte los productos que yo tengo. Entonces, de una forma, es la primera vez que yo tengo años en marketing digital y es la primera vez que veo que en realidad ahora sí, cualquiera de nosotros podemos producir imágenes y podemos producir videos sin necesidad de una gran estructura o infraestructura y podemos estar todos a la par. O sea, hay una competencia igualitaria, no los que tienen ahorita más dinero va a ser diferente a los que tienen menos. Tenemos ya todos acceso, por primera vez yo creo, que a generar contenido de muy alta calidad. Entonces, yo los invito a que se metan, a que introduzcan este tipo de herramientas a su generación de imágenes para poder precisamente presentar de mejor manera sus productos. Y aquí esto es como un arma de doble filo, por eso es que yo mencioné lo de la historia. Aquí ahora el diferenciador, porque va a haber una oleada de producción de contenido, aquí el diferenciador va a ser su historia. Por eso es tan importante que cuenten su historia, porque ahorita va a haber una generación de contenido que si ya veníamos con una oleada de que veíamos miles de contenidos en las redes sociales y en muchos espacios, ahora va a ser peor y todo el contenido va a tener una súper calidad. Entonces, el único diferenciador va a ser precisamente lo que uno cuenta a través de este contenido. Bueno, entonces ahí les doy opciones de generación de catálogos a través de Canva o GPT, produciendo este tipo de imágenes. Como ya mencionaba yo, los pueden ustedes también exhibir en Pinterest, en Meta, dentro de Meta, en Google, en Facebook, perdón. Ustedes pueden subir su catálogo de productos y poderlo incluso compartir para que la gente pueda meterse ahí y ver qué es lo que ustedes producen. En Google Maps también hay un espacio para meter el catálogo. Esta aplicación que es Linktree también permite a través de un QR poderse conectar para que automáticamente uno abra un catálogo. Y bueno, lo que les mencionaba yo que era WhatsApp Business. Ahí vienen algunas recomendaciones incluso de cómo pueden ustedes tomar con su propio celular fotos de alta calidad. Y aunque no fueran de alta calidad, ahora GPT puede hacerlas, o sea, puede modificarlas, puede arreglarlas y puede hacerles una gran producción con pocos recursos. Otras estrategias para que ustedes puedan tener visibilidad sería que hicieran o se integraran a rutas de origen o experiencias guiadas. Pues aquí yo les puedo platicar de este negocio que se llama Blas, que hacen alebrijes, precisamente está en Oaxaca. Lo que ellos se hicieron fue que generaron, eso es un taller de producción de alebrijes, y lo que hicieron fue generar una alianza junto con los hoteles, en donde los hoteles recomiendan la experiencia de ir con ellos. Cuando uno llega, lo que pasa es que le explican todo el proceso de producción de un alebrije y al final del recorrido también hay la posibilidad de que ustedes puedan hacer o vivir esa experiencia de hacer un alebrije, ¿no? Un pedazo, ¿no? La parte de pintar, la final. Entonces, a través de eso, además de enseñar y de promover la elaboración de este tipo de productos, la gente se engancha precisamente con la historia, con el valor de producción y de todo lo que cuesta de trabajo hacer un alebrije, y ellos al lado tienen una tienda en donde uno pues ya mucho más sensible del trabajo que hay detrás de estos pues de estos elementos, pues hace la compra, ¿no? Otra de la forma que pueden ustedes generar esta visibilidad también es hacer alianzas con empresas con causa. O sea, pueden ustedes integrar kits en donde de repente venga alguien que haga match de la manera en que ustedes están ofreciendo estos productos al mercado e integrar dos productos al mercado, o incluso hacer toda una comunidad en donde todos coloquen su producto y esto ofrecerlo como kit a través de incluso corporativos o incluso en espacios en donde haya venta, pero que vayan en conjunto como para poder pues generar más fuerza, ¿no? Y
buscar también colaboraciones. Las colaboraciones pueden ser también entre dos productores que sean conscientes, o puede ser incluso colaboraciones con gente que está en redes sociales, que serían los microinfluencers, en donde ellos a través de su visibilidad que ya tienen y su público que los sigue, pues puedan también mostrar lo que ustedes producen, ¿no? Bueno, pues otra de lo que yo les pudiera comentar es que no necesitan tener grandes recursos, ¿sí? Pueden desde hoy hacer esta exhibición pues, de sus productos y que no se espere, ¿no? Lo único que tienen que tener bien es definir bien tu oferta, qué estás vendiendo, tienes que definir bien quién es tu comprador para que sepas en qué espacios los puedes encontrar, y tienes que explicar bien por qué tú deberían de elegirte a ti, por qué tú, ¿no? Eso es lo que yo les invito, y los invito a que pongan en marcha esto, no lo dejemos aquí nada más en plática, que hagan alguna de estas actividades que les estoy colocando aquí, ya sea que suban una foto de alta calidad en redes sociales, hagan la prueba en GPT, la verdad es que es cosa nada más de ir agarrándole ahora sí que el modo. Escriban su historia personal, tenganla presente, hablen de ella, si háganla escrita para que la recuerden, generen algún catálogo de productos si no lo tienen en alguna de los espacios que les comenté que pueden hacerlo, y bueno, pues abran su WhatsApp Business si es que no lo tienen aún, para que empiecen a conectar con todas las personas que quieran comprar su producto, ¿no? Les voy a hablar por último de qué va a suceder o de lo que se está planteando que pueda suceder en un futuro. Va a haber muchos cambios con todo lo que sería la IA, entonces aquí hay 4 cosas que pueden estar sucediendo o que vamos hacia allá. Primero, va a haber una geolocalización inteligente de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Como ya muchas de las redes sociales, Google, no sé si a ustedes les ha pasado, Google Maps ya sabe prácticamente dónde estoy, cuándo estoy, en qué horarios, o sea, sabe absolutamente todo lo que hago. Entonces, van a empezar estas aplicaciones a interactuar conmigo cuando yo esté en cierto lugar. Van a empezarme a recomendar, oye, yo sé que tú buscas comida orgánica, pues aquí a 2 cuadras hay un mercado de comida orgánica. O, oye, yo sé que a ti te gusta hacer ejercicio, bueno, pues aquí al lado hay un gimnasio que está, incluso que está al nivel económico de lo que tú estás acostumbrado a pagar. Este tipo de cosas van a empezar más. Entonces, mi recomendación es que monten todos sus productos en los espacios digitales para que precisamente puedan empezarse a visibilizar cuando empiecen a interactuar estas aplicaciones con nosotros. La parte de storytelling potencializada con IA o realidad aumentada, va a pasar lo siguiente, que probablemente tengamos nosotros un QR y ya tengamos la posibilidad que a través del QR nos despliegue un video en donde incluso el mismo productor puede estar hablando de lo que es el proceso de producción o por qué está haciendo lo que está haciendo, la historia, ¿no? Y entonces yo puedo probablemente llegar a algún lugar, a algún mercado en donde está el producto, escaneo el QR y sé de dónde viene, oigo la historia, me entero de qué se trata esto, de cuáles son los componentes del producto, etcétera, ¿no? Otra de las cosas que va a pasar es que ya vamos a tener una confianza por la trazabilidad del blockchain de dónde viene, o sea, dónde se hizo ese grano de café, cómo se recogió, qué proceso pasó, o sea, todo lo que son las prácticas sostenibles y el comercio justo realmente sí se está dando, y en esa trazabilidad total que ya va a haber, que ahora a veces no se puede hacer. Y bueno, pues las plataformas colaborativas y de comercio comunitario van a ser mucho más viables. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que va a ser mucho más sencillo que entre las comunidades se junten para tener visibilidad y espacios colaborativos, incluso para poder compartir la misma parte de poder, la publicidad, de poder mandar los productos al mismo espacio para que no se manden los 5 envíos distintos, sino que todos se manden un solo envío. O sea, ese tipo de situaciones van a empezar a pasar porque va a ser muy sencillo conectar cosas, no va a ser tan complicado poder organizar gran cantidad de información, y eso va a permitir poder tener este tipo de visibilidad. Y bueno, pues eso sería todo. Les dejé aquí una
una descarga para que puedan ustedes acceder ahí y bajar ese producto que, bueno, no es producto, sino es un documento que vienen pues algunos tips de cómo poder precisamente dar de alta tu WhatsApp Business, cómo poder, vienen videitos incluso en el documento de cómo poder configurar varias de las cosas que aquí comenté que tienen posibilidad de usar de manera gratuita. Y bueno, es... Muchas gracias, Nidia, por tu charla, muy interesante, como con una visión como muy de manual muy práctico para ayudar y hacer un apoyo real, concreto a los artesanos, la MIPYMES también puede ser, sin necesidades de inversión, pero el enfoque es todo lo que vamos a hacer tiene una historia y la historia tiene de ser comunicada para crear valor acerca de nuestro producto en la percepción de nuestro consumidor. Entonces, muchas gracias. Bueno, vamos ahora con el próximo tema y voy a cambiar mi idioma ahora, entonces voy a hablar in italiano. Eh, Quello che adesso andiamo a vedere è cercare di fare una sintesi attraverso quello che è il tema della formazione a supporto del sistema moda. Perché la formazione? Perché i nostri ospiti questa sera, questo giorno, dipende, insomma, questa mattina dipende da dove ci troviamo nel mondo, però ci hanno fatto capire come innovazione e territorio siano due temi molto importanti che però hanno moltissimi significati e quindi ci troviamo di fronte a un contesto in cui è assolutamente normale sentire la necessità di migliorare, di innovare, di acquisire quelle competenze che ad oggi magari la nostra azienda oppure noi come artigiani, come designer, non abbiamo ancora sviluppato. Ehm, Proporrò quindi un po' un excursus anche di quelle che possono essere le diverse tipologie. Parlare di formazione per la moda non significa solamente parlare di temi come accedere a un corso. Ci sono diverse possibilità che legano di nuovo la formazione la moda al territorio. E quindi vorrei partire anche condividendo con voi quello che è un po' il significato, quindi cosa intendiamo noi per sistema moda. Nel gergo comune, sostanzialmente per moda, andiamo ad identificare quasi più un prodotto e anche un'attitudine delle persone. Parliamo di moda per definire come una persona si relaziona rispetto all'abbigliamento per comunicare qualcosa all'interno di un gruppo sociale. Nella realtà delle cose, parlare di moda, come molti di noi già sanno, significa parlare di un sistema che ha diversi significati. Abbiamo visto dal primo intervento che parlare di moda significa parlare di un sistema produttivo. Lorenzo Velasquez ci parlava dei materiali, della sostenibilità a partire da un materiale. Abbiamo visto poi anche il tema dei modelli di business e anche quando parliamo di moda parliamo di un sistema di comunicazione che si basa a sua volta su un sistema socioculturale. Perché è importante fare questa sintesi? Perché capiamo in questo modo che se vogliamo approcciare il sistema moda in maniera completa e supportare lo sviluppo del sistema moda, non possiamo farlo con una prospettiva che sia magari monodisciplinare, ma serve una prospettiva che possa includere tutti questi elementi a supporto dello sviluppo. È un fenomeno multidimensionale perché parliamo di un sistema innanzitutto di significati e anche qui andiamo a ricollegarci all'intervento di prima in cui è stato fatto presente come la storia dietro un prodotto è importante quanto il prodotto, forse al giorno d'oggi è ancora più importante rispetto al prodotto stesso, in un contesto molto particolare perché quello che è il concetto di stile e anche di estetica è più importante rispetto ai benefici funzionali. Faccio un po' sempre l'esempio, se noi pensiamo a quello che abbiamo nei nostri guardaroba, probabilmente potremmo vivere 200 anni, 300 anni senza dover comprare più nulla. Eppure c'è qualcosa che ci spinge
a fare un acquisto di un prodotto moda ed è qualcosa che va oltre il suo beneficio funzionale. E questo si collega anche alla moda come una modalità di comunicazione non verbale con cui in tutto il mondo, all'interno dei differenti contesti in cui viviamo, andiamo a comunicare quello che è un determinato nostro posizionamento. Accanto a questo, in un'ottica più di impresa, la moda significa non soltanto un processo puramente creativo. Il processo creativo è all'interno del settore moda, rappresenta l'anima, il cuore, ma allo stesso tempo c'è un processo industriale che permette alla creatività di essere immessa in maniera corretta all'interno di un mercato. E tutto questo in un contesto che è probabilmente il più dinamico al mondo, perché si basa sul concetto di moda come cambiamento, tipicamente cambiamento da una stagione in terminologia tecnica a quella successiva, per in un qualche modo indurre anche un comportamento di acquisto. La moda però non è soltanto un sistema produttivo e di comunicazione, uno degli aspetti più importanti del sistema moda è la fortissima relazione con il territorio. Io ho portato il caso italiano che può essere interessante per tutti i nostri spettatori dall'America Latina. Moda in Italia non è soltanto la settimana della moda, moda in Italia non è soltanto i grandi brand. Moda in Italia significa un sistema che si basa su piccole e medie imprese che lavorano come terzisti, che lavorano per conto proprio, che lavorano a supporto dei brand più importanti attraverso quelli che sono i veri e propri distretti della moda. Sono delle realtà che si sono consolidate storicamente, alcune di recente formazione, recente significa 50-70 anni, altre molto più longeve. Se noi pensiamo al distretto della Pelle che si trova vicino a Firenze, parliamo di un distretto le cui origini hanno 500 anni, risale al periodo del Rinascimento. E perché è importante parlare di distretti? Perché quando si parla di distretti produttivi, può essere per la moda, ma anche in molti altri settori, noi parliamo di esternalità positive che vengono a crearsi. In un qualche modo, uno più uno non fa due, uno più uno inizia a fare tre, inizia a fare quattro. Perché questo? Perché si innescano delle dinamiche che sono, ad esempio, quelle delle cosiddette reti informali di conoscenza, la conoscenza tacita, il trasferimento informale che viene fatto se in un territorio la maggior parte degli operatori economici lavorano a un prodotto o a un processo, si creano fortissime specializzazioni a partire dagli impresari, ma anche a partire considerando la manodopera che ha la possibilità di consolidare degli expertise. Vengono a essere fatti anche degli scambi e quindi a sua volta il grado di specializzazione aumenta e questo crea un fenomeno tipico di tutti i distretti che ha un nome inglese. Si chiama, diciamo così, nel gergo tecnico, co-opetition. È un mix tra due parole, cooperation, quindi cooperazione, e competition, competizione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in questi territori in cui c'è questa fortissima concentrazione, le persone che risiedono e che lì lavorano, da un lato innescano dei processi di competizione perché in un qualche modo stiamo tutti lavorando nello stesso settore, ma allo stesso tempo di collaborazione e questo determina delle dinamiche competitive sane che creano innovazione diffusa, modalità anche di innovazione aperta, che a sua volta fanno crescere il sistema dei distretti. Questo chiaramente non c'è solo in Italia, ci sono tantissimi casi. Porto molto brevemente il caso della Colombia, uno dei paesi che sta puntando
molto a livello internazionale su quello che è definita l'economia creativa, in cui all'interno del macro settore moda noi possiamo vedere come il paese si sta consolidando attorno a delle specializzazioni e a dei distretti produttivi, dal distretto, in questo caso del denim, che ha diverse, diciamo così, piccole capitali, a quello della calzatura di Bucaramanga, piuttosto che il polo che è emergente, che si sta consolidando negli ultimi anni, di quello che è chiamato il resort wear nella zona di Cartagena e Santa Marta, in cui c'è una concentrazione molto alta, in questo caso di designer e potremmo chiamarle più MIPIMES, sino poi alla produzione tessile del polo di Medellin e via dicendo. Perché questo è importante? Perché il tema chiave all'interno di questo contesto è il tema della conoscenza, trasferimento delle competenze e innovazione. Perché il sistema italiano è un po' guardato da tutto il mondo? Perché nel sistema moda italiano si è consolidato nel corso del tempo un principio molto importante, ossia moda non è soltanto estetica e chiamiamolo design, moda significa progetto. Progetto ha tipicamente quattro diverse sfaccettature, quattro componenti. Innanzitutto la centralità del prodotto. Il sistema moda italiano non parte dal brand, non parte dalla comunicazione, parte da un prodotto che ha un suo contenuto e una sua funzionalità. Il secondo punto, l'interdisciplinarietà. Il prodotto moda italiano viene realizzato grazie all'unione di diverse competenze: design, artigianato, gestione del prodotto moda e della commercializzazione e comunicazione. In un contesto che da molti è stato definito come il contesto di umanesimo industriale, ossia l'impresa, il design, i processi di queste imprese sono al servizio della persona. È il primo punto probabilmente che ci permette di capire perché abbiamo degli artigiani che sono così appassionati del prodotto. Non è semplicemente un prodotto, ma è qualcosa che va oltre il prodotto stesso. In un contesto esterno che è un contesto che si ispira alla contemporaneità. Questo è un tema molto importante, radici storiche, in alcuni casi 500 anni, ma che stanno a guardare al contesto contemporaneo del mercato, cercando di identificare una visione creativa autonoma che in un qualche modo vada anche ad orientare il gusto del mercato. Per questo che se noi dobbiamo in un qualche modo fare una sintesi di cos'è il design e la cultura del progetto moda, innanzitutto parliamo di un linguaggio strategico, quindi stiamo andando oltre l'estetica del prodotto, stiamo andando verso un pensiero che integra funzione, innovazione e soprattutto esperienza. Qualcosa che possiamo definire come bello e ben fatto. Questa è un po' l'anima del prodotto italiano, in un contesto che si basa su una coerenza tra il prodotto, la nostra marca e la cultura di riferimento. In tutti i casi italiani di successo, anche di piccoli marchi, noi abbiamo un prodotto coerente ai valori di una marca che si rifanno a una specifica identità culturale. Chiaramente questo basandosi su una materialità di primo livello ed eccellenza nella manifatturiera all'interno del prodotto. Tutto questo necessita però di qualcosa a supporto. Parliamo di chiavi gestionali, alcune chiavi che possono essere interne, quelle che in gergo tecnico molti di noi magari già le conoscono, si chiamano merchandising e line building, quindi abbiamo un prodotto, abbiamo dei significati. Questo però non è sufficiente, non possiamo semplicemente comunicare, dobbiamo strutturare quella che è la nostra marca
piccola azienda, media azienda, attorno a un qualcosa che ci permetta anche di consolidare la nostra presenza sul mercato. E qui vengono in gioco quello che si chiama merchandising strategico, quindi la capacità di costruire collezioni, si chiamano tecnicamente architetture di collezioni, strategie di stagionalità, il cambiamento da una stagione all'altra, saper gestire le categorie di ogni singola merceologia in maniera che vada incontro a quello che il mercato va a richiederci. E anche qua vediamo che è un tema molto delicato in termini di equilibrio. Da un lato, in un qualche modo vogliamo orientare il gusto del consumatore, ma dall'altro lato dobbiamo venire incontro al consumatore nella maniera che economicamente sia migliore per noi. All'interno di questo un tema particolare è poi quello anche si chiama line building, sarebbe la costruzione di linea all'interno di una collezione. Cosa vuol dire? Lavorare su temi molto specifici che ci aiutano a comunicare meglio quello che andiamo a fare. Quindi lavoriamo sulla coerenza estetica, ad esempio, della nostra collezione, sulla narrazione visiva, quindi con uno storytelling di prodotto che possa trasmettere l'identità e anche la visione del brand, sino poi a tutte quelle che sono le implicazioni anche di posizionamento del mercato, per cui andiamo a parlare di strategie di prezzo e quindi con tutte le tecnicalità che ci sono, dalla modularità dei punti prezzo per riuscire anche a coprire quelli che sono i diversi profili di clientela e garantire i margini che servono alla nostra impresa. Queste chiavi sono delle chiavi interne perché? Perché in un qualche modo vanno a lavorare su processi che partono dall'azienda e si rivolgono al mercato. Ma accanto a queste possiamo anche vedere alcune chiavi che sono esterne, quelle che riguardano la ricerca e il marketing. Sono altrettanto importanti. Anche in questo caso parliamo di una relazione con il nostro consumatore, con il nostro cliente. Quando parliamo di ricerca, parliamo di un'area che tecnicamente è definita in inglese cool hunting, ossia andiamo a conoscere quelli che sono i comportamenti dei consumatori, ma soprattutto i cambiamenti culturali, sociali e di consumo. Uno dei fattori chiave che il Made in Italy, devo dire, può raccontare, può in un qualche modo ispirare anche ad altri sistemi, è stata la capacità costantemente nella sua storia di poter anticipare i cambiamenti della società. Il Made in Italy, molto brevemente, è nato attorno agli anni 70, oramai ha 50 anni, è un sistema abbastanza adulto, in un momento in cui il sistema francese, che sicuramente era eccellente, però guardava più al passato che non al presente. E grazie a una nuova generazione di designer che all'epoca erano totalmente sconosciuti, sia in Italia che nel resto del mondo, questi designer hanno visto, anticipato, hanno visto prima di altri come le persone avrebbero vissuto nei prossimi anni. Ecco, questo significa ricerca tendenze, capire dove la società sta andando e capire come noi possiamo inserire questo all'interno dei nostri prodotti. Così come, ovviamente, tramite il marketing, partire dall'osservazione attiva del mercato per conoscere come possiamo comunicare al nostro consumatore, identificando il pubblico di riferimento. Questo significa basarsi su una coerenza tra quello che si chiama branding, quindi fare la marca, che significa identità, significa valori, significa narrazioni, definire un posizionamento molto chiaro e anche una comunicazione con azioni concrete che permettano di connettere il prodotto. È un tema chiave perché molto spesso pensiamo abbiamo un prodotto, lo comunichiamo bene e vediamo di offrirlo al mondo. In realtà questo è un approccio che perde di vista il perché facciamo le cose che facciamo. Il primo step è cerchiamo di capire chi è il nostro consumatore e rivolgiamoci a quella nicchia, rivolgiamoci a quel target.
e a partire da questo siamo in grado di costruire delle strategie che possano essere realmente efficaci. Per questo, se noi parliamo di moda, non stiamo parlando solamente di un prodotto, stiamo parlando sicuramente di cultura, stiamo parlando di progettazione, quindi tutto quello che viene prima del prodotto, quello che in un qualche modo è invisibile e sta nei processi e nelle competenze delle persone. La progettazione sta nella formazione che le persone hanno per costruire un prodotto moda e per portarlo sul mercato. Parliamo di manifattura, parliamo di creatività, che è la parte magari più visibile, di gestione. Molto spesso parliamo di marca paese, soprattutto in un contesto ricchissimo da un punto di vista di significati come quello latinoamericano, che porta con sé quello che si chiama senso di appartenenza, ma anche integrazione socioculturale all'interno dei contesti in cui artigianato e moda si connettono. E questo ci porta nuovamente alla centralità delle persone e del capitale umano all'interno del contesto. Per questo, facendo un po' una sintesi di cosa vuol dire veramente moda e come la formazione può supportarla, parliamo sostanzialmente di tre grandi aree. Innanzitutto una formazione che deve tenere conto della cosiddetta interdisciplinarietà, supportare, far crescere la moda con tutti quei significati che abbiamo visto, quindi la moda non è solo prodotto, la moda è capitale umano, la moda è sentito di pertinenza, stiamo parlando di interdisciplinarietà, design, artigianato, imprese, comunicazione, marketing e strategia. Stiamo parlando di diversi attori, quindi prima diversi contenuti, interdisciplinarità, diversi attori, artigiani, imprese, designer, istituzioni pubbliche e private a supporto di questi processi, soprattutto se pensiamo all'importanza della marca paese, ma anche un ruolo centrale dei policy maker. Questo perché? Perché se noi parliamo di innovazione, se noi ci rendiamo conto che moda non è soltanto un qualcosa, un'entità, un fenomeno a sé stante, ma un qualcosa di integrato nella persona, nella cultura e nel paese, capiamo che se non c'è un supporto proattivo da parte del settore pubblico e dei policy maker, sicuramente va a mancare il pilastro chiave per poter innovare davvero e per poter utilizzare la formazione come una leva strategica per sviluppare queste competenze, i territori e la valorizzazione della cultura. Cosa possiamo fare in questo contesto? Ci sono diversi modelli. Formazione non è soltanto la scuola come la intendiamo in maniera più tradizionale. Formazione può avere diversi significati. Io ho avuto la fortuna, l'onore di partecipare a tanti progetti di formazione tra Italia e diversi paesi di America Latina con diversi destinatari, da artigiani a designer, a imprese, a studenti universitari. E quello che la formazione può dare è prendere la forma che è più utile ai nostri obiettivi, per cui può esserci la formazione diretta ad alcuni attori specifici della catena del valore, formazione ai designer, alle piccole imprese, ai manager, oppure la formazione fatta ai formatori, quindi creiamo una rete di formatori, quindi mettiamo a sistema i formatori, possono essere istituti, università, per creare una rete di competenze che poi vada ad autoalimentarsi. Così come una formazione alle istituzioni, ai policy maker, a chi in un qualche modo agisce a livello di politica. Come si può fare questo? Supportando nell'analisi dei fabbisogni formativi, in quelli che sono gli obiettivi, definendo insieme le strategie territoriali nazionali. Questo perché? Perché essendo un tema, abbiamo visto, così specifico, è normale che possa un policy maker non essere al corrente di tutte le specificità di questo settore e un supporto per sviluppare queste competenze e promuovere le cluster e reti produttive può sicuramente incrementare l'efficacia.
Così come esperimenti che possono andare anche oltre, parliamo ad esempio di academy territoriali, le scuole dei distretti. Se noi abbiamo un distretto con un'eccellenza produttiva, uno dei temi chiave è come trasmettiamo queste competenze anche alle prossime generazioni. Così come se noi parliamo invece di guardare a quello che succede nel mondo, tutto il tema dell'internazionalizzazione e quindi uno dei modelli che viene ad essere maggiormente condiviso è quello delle missioni di studio, la formazione esperienziale attraverso missioni internazionali su temi specifici, così come anche nel caso di partnership strategiche e accordi quadro che possano creare questi network che lavorano su internazionalizzazione e innovazione formativa, a partire chiaramente da quello che è la mappatura dei fabbisogni. Quindi nel momento in cui una formazione di qualità prende una determinata forma in base al nostro obiettivo, chiaramente il punto chiave è capire quali sono i bisogni formativi, aree chiave di innovazione, gap di competenze e quindi da qui lo sviluppo di programmi, missioni internazionali e soprattutto la promozione di una cultura del design e cultura del progetto su cui poi va a fondarsi il nostro intervento di formazione. Io vi ringrazio per l'attenzione, ho cercato di condensare in pochi minuti un tema che, diciamo così, richiede anni di lavoro, ma che sicuramente può aiutarci a mettere a sistema l'enorme patrimonio sia culturale che soprattutto produttivo e creativo che è presente all'interno dei contesti latinoamericani. Concludo qui il mio intervento e ho il piacere di introdurre, soy muy encantado de introducir nuestro próximo panelista, Alberto Gottardi, administrador y de empresa italiana PG&W, Marketing and Communication. Y vamos a comprender un tema muy importante a conclusión de nuestro panel, que es el tema de las estrategias de comercialización de productos y servicios locales. Vamos a hacer una comprensión que va adelante y afuera también de la moda para comprender cuando hay un producto que es un producto de territorio y de cultura, porque eso es muy importante sí importante de ser comunicado. Entonces, muchas gracias Alberto por estar con nosotros y a vos la palabra. Perfetto, grazie. Allora, stavo dicendo, cambiamo completamente l'oggetto. Infatti è anche divertente vedere come alcuni modelli si possono applicare anche a cioè, alcuni prodotti o servizi o modelli di sviluppo completamente diversi. Io sono qui a parlarvi sostanzialmente di un territorio che è quello della mia città, che è Bergamo, che a partire da una certa data, nel 2015 scopre di avere un potenziale che fino a quel momento non ha mai utilizzato. Il potenziale che scopre la mia città è quello legato all'agro industriale, ai prodotti agroalimentari. Perché è interessante? Perché Bergamo, per chi conosce la realtà italiana, è identificata con una serie di grandi aziende manifatturiere. Noi siamo famosi in Italia e anche nel mondo per il cemento, per i freni a disco della Brembo, per i tubi di acciaio della Dalmine, per la chimica di radici, ma non avevamo mai pensato fino a una certa data, cioè che segna un po' uno spartiacque, che questa data è il 2015, che coincide con Expo Milano, quando l'esposizione internazionale viene a Milano e parla di food. A partire da questa data Bergamo, diciamo, si rende conto, scopre di avere un potenziale che non aveva praticamente mai sfruttato. Per parlare di questo, però, occorre fare una premessa molto più generale rispetto ai temi che ha toccato prima il dottor Guerini e il professor Guerini, ed è questo. Semplificando anche un po', ogni progetto di promozione
che parli di prodotti, di servizi, di territori, di sapere, ogni progetto di promozione ha bisogno di avere determinati requisiti e anche un prerequisito. Il prerequisito è sostanzialmente quello che ci ha raccontato prima, cioè deve esserci una verità, deve esserci un prodotto, un prodotto in senso lato, insomma un prodotto da qualche cosa che possa essere portato sul mercato e che deve avere un contenuto di verità, deve avere una sua rilevanza, deve essere costruito in modo che il mercato lo possa ritenere interessante e che il suo pubblico, il pubblico naturale a cui si rivolge, lo possa adottare. Una volta che questo esista, abbiamo tre requisiti fondamentali. Il primo è saperlo raccontare, cioè dobbiamo creare uno storytelling. La storia innanzitutto la storia dell'uomo funziona in questo modo. Noi ricordiamo delle cose nel momento in cui ci sono raccontate in un certo modo e il racconto che funziona è un racconto che tocca le emozioni. Noi ricordiamo le emozioni. La nostra memoria funziona per rilevanza e la rilevanza per noi è quello che ci tocca. Io parlo da comunicatore, da pubblicitario, quello che è capace di suscitare le nostre emozioni e creare quindi interesse e creare empatia per noi. Il secondo requisito fondamentale è quello che noi siamo disposti a credere a qualche cosa quando qualcuno ce ne parla, qualcuno a cui noi attribuiamo un credito, qualcuno che è accreditato per noi. Nel campo, noi adesso qua stiamo parlando in particolare di agroalimentare o di enogastronomia. Nel campo agroalimentare, per esempio, ci sono dei territori che si sono accreditati attraverso le persone che hanno parlato per il territorio, per i loro prodotti. Le Langhe, che è questo meraviglioso territorio famoso per i suoi vini, i Baroli delle Langhe, i Barbareschi, la Barbera, eccetera. In realtà hanno cominciato, era un territorio assolutamente povero e ha cominciato, la Barbera era un vino veramente da tavolo, ha cominciato a diventare importante quando alcune persone, i cosiddetti Barolo Boys, in particolare Gaia, ma tutti quelli che l'hanno poi seguito, hanno iniziato a raccontarlo e a spendersi, a metterci la faccia, a raccontarsi, a identificarsi con quel prodotto. Quel prodotto era loro, era la loro storia. Quindi abbiamo detto uno storytelling capace di emozionare, di bucare l'attenzione, dei testimonial che parlino, degli ambassador che parlino e poi fondamentale dei format. Perché dei format? Perché il format è esattamente quel contenitore che consente. No, tutto bene. Ditemi se c'è qualcosa che non va, perché io dopo travalico. Allora, sono quei contenitori che consentono ai contenuti di arrivare in modo efficace ai suoi target elettivi, ai loro target elettivi. Nel campo della moda, la moda italiana non sarebbe diventata quello che è diventata se non avessimo avuto fenomeni con format importanti come per esempio la Milano Fashion Week e non avessimo avuto dei testimonial come i Versace, come gli Armani, come i tanti stilisti che adesso ancora oggi sono quelli che i Gucci, eccetera, eccetera, quelli che identificano lo stile, la cifra stilistica della moda italiana. Nel campo, cambiando completamente, nel campo per esempio della canzone, un format è Sanremo. Tantissimi cantanti italiani non esisterebbero nemmeno se non fossero andati a Sanremo. Quindi Sanremo è quel veicolo che consente di accreditare i contenuti e di farli emergere, farli, come dire, nobilitarli e di portarli in modo efficace davanti al target di riferimento e farli diventare dei prodotti rilevanti. Ecco, questi tre elementi sono fondamentali in qualunque processo di promozione. Adesso vi faccio vedere che cosa è successo invece a Bergamo, città manifatturiera. Noi siamo muratori, come quelli che conoscono un po' Bergamo ci vedono con armati di cemento e di cazzuola a costruire muri. In realtà abbiamo una ricchezza straordinaria che è quella in realtà che nasce proprio sul territorio, che nasce dalla nostra storia e che può essere generata solo lì.
Perché credo che tutto sommato sia importante? Perché poi può valere anche per una capacità di cucire un abito, di inventare un abito, ma per un prodotto artigianale, vale per un territorio, vale per qualunque tipo di contesto. Cosa succede? Mi dice, non è possibile vedere senza essere... Vabbè che tanto va bene così. Loro vedono, non vedono il... No, Ah, perfetto, perfetto, va bene, va bene. No, no, a me va bene così. Perché io vedo le persone, i visi delle persone che coprono parzialmente l'immagine dello schermo. Però per me è uguale, no? Non è un problema per me. Allora, nel 2015 vi dicevo c'è Expo Milano. Succede che la Camera di Commercio di Bergamo, su impulso di Regione Lombardia, l'Expo era a Milano, ci incarica sostanzialmente due persone. Una persona che viene dalla cultura caseara, nel senso che lavorava e ci lavora, che è Francesco Maroni, che è direttore di una importante latteria, cioè di un'importante azienda lattiero-casearia. E incarica me, che invece ho una visione più, che è, diciamo, la mia esperienza, io vengo dal marketing e dalla comunicazione, ci incarica di dedicarci a un cluster specifico che è quello della filiera lattiero-caseara, dei formaggi di Bergamo. Ecco, in quel momento io mi rendo conto di una cosa che non solo io, ma il territorio sostanzialmente non era, cioè non ha mai usato e probabilmente non sapeva. Bergamo ha 9 DOP casearie, 9 formaggi DOP. Nella sua banalità, tanto banale non è, che tant'è che questo è un primato mondiale. Nessun'altra provincia nel mondo ha così tanti formaggi a denominazione d'origine. E questo è un argomento incredibile. A noi viene detto, a noi viene considerate che la filiera lattiero-casearia è la filiera che nell'agroindustria è la più importante, perché muove tantissimi collegamenti, c'è il tema dell'allevamento, c'è il tema della tutela del territorio, che porta anche molto in là, c'è il tema del turismo, c'è il tema della trasformazione, c'è il tema della logistica, c'è il tema dell'internazionalizzazione, complessivamente, e c'è il tema della rilevanza sul territorio, cioè ci sono dei territori, in particolare i territori montani e le aree interne, che hanno proprio nel lattiero caseario la loro chance come dire, di mantenimento. Noi abbiamo la necessità di mantenere la nostra identità, che vale è un discorso che vale non solo per l'Italia, cioè c'è questo fenomeno diciamo, di banalizzazione del sapere, per cui anche tanti saperi tradizionali si perdono, la gente dimentica delle produzioni tradizionali, va in città, si trasferisce nelle città e così perdiamo il territorio, perdiamo la capacità di fare determinate cose e perdiamo la nostra alla fine identità, perdiamo le ragioni per cui per esempio, l'Italia è così apprezzata nel mondo. Perdiamo la capacità di produrre, quindi anche di raccontarci e quindi di essere diversi e quindi di vincere in determinati contesti. Cos'è che abbiamo fatto? Il vero punto di partenza, che è stato davvero significativo, è capire che queste 9 DOP non potevano e non dovevano essere utilizzate soltanto per raccontare il nostro primato. Perché se avessimo fatto la gara solo su noi stessi, se avessimo detto che Bergamo è la provincia dove si fa il miglior formaggio perché ha 9 DOP caseari con questa straordinaria biodiversità, avremmo comunque dovuto confrontarci con dei limiti anche soltanto economici di un piccolo sistema economico che non avrebbe avuto la chance di andare oltre probabilmente la propria regione. Non avremmo potuto attivare delle relazioni molto, molto importanti, che sono quelle invece che si riesce, e non avremmo potuto costruire un sistema, prima si parlava del sistema dei distretti, non avremmo potuto costruire un sistema che in realtà è quello che consente di parlare come sistema paese. Quindi noi abbiamo pensato di mettere a disposizione dell'Italia sostanzialmente questo primato di queste 9 DOP per creare un progetto che fosse da un lato un progetto culturale, e anche qua c'è un tema molto importante perché
la generazione di valore, anche questo in qualunque campo, parte sempre dalla conoscenza, dalla cultura. La cultura è, nel mio modo di pensare, la cultura è la conoscenza diffusa. La conoscenza, quando diventa condivisa da una comunità, può diventare valore. Se rimane invece chiusa nelle torri d'avorio dei sapienti, rimangono dei cenacoli straordinariamente colti, ma non può generare valore. Invece è la condivisione del sapere che genera valore. Sempre per fare un esempio, per capire, se siamo in 10 in un tavolo e assaggiamo per esempio 10 bicchieri di vino e nessuno ci racconta qual è la storia, che cosa c'è dietro a quel bicchiere, a quel vino, perché ha quel sapore, da che regione viene, che tipo di vite c'è, che storia ha, magari ce l'hanno portata anche i greci, per dire, e come viene vinificato, eccetera, eccetera. Noi riusciamo a dare la rarità di questa cosa, le caratteristiche di quel terroir, cioè riusciamo a dare a quel vino un valore che è completamente diverso rispetto al fatto che l'assaggio estemporaneo. Non è solo diverso, ma è il valore che noi condividiamo, quindi diventa il valore di tutti e 10. Non sono 10 unità, ma è 1 per 10, moltiplichiamo per 10, moltiplicatelo per 1000 o per 1 milione e questo è il modo in cui la cultura diventa valore. Quindi la cosa che noi abbiamo fatto sostanzialmente, vediamo se nella diapositiva, esatto, nella diapositiva successiva cerchiamo di dirlo, è questo. Abbiamo creato un progetto che consentisse da un lato di fare cultura, cioè tra parentesi il lattiero caseario rispetto per esempio ad altri prodotti, ho citato prima il vino è nobile, il formaggio molto meno, il formaggio lo compriamo ancora oggi sulle bancarelle, nel mercato ce lo incartano nella carta da formaggio, ma non è un prodotto meno nobile rispetto al vino, non ha una storia meno lunga rispetto a quella del vino, non c'è meno fatica, non c'è meno identità rispetto a quel territorio, non c'è meno biodiversità, abbiamo bisogno di farlo conoscere, abbiamo bisogno di raccontare queste storie. Faccio un esempio bellissimo, che è quello di un formaggio che si chiama Storico Ribelle. Lo Storico Ribelle è un formaggio che nasce in Val Gerola, sostanzialmente, che è una valle parallela della Valtellina. Si chiama così perché sono i cosiddetti ribelli del Bitto, che si chiamavano una volta, cioè sono dei casari che hanno deciso di seguire le tecniche di lavorazione tradizionali di una volta, cioè lo producono solo nei mesi estivi, solo in alpeggio, quando le vacche mangiano soltanto l'erba degli alpeggi, viene caseificato a caldo, cioè munta a mano e a caldo, con solo vacche di una certa razza, con un latte misto, capra e vacche di una certa razza, tutto questo consente a questi formaggi di invecchiare moltissimo. E cosa significa? Ma dietro c'è una fatica e c'è un'unicità, perché ogni forma è diversa dall'altra, perché man mano che si spostano le vacche, basta che ci sia, e anche nelle giornate, basta che sia piovuto, che già il sapore è diverso, perché ha mangiato in un modo diverso. Ogni formaggio è un'opera unica. Raccontare questa storia ha fatto sì che una forma di questo formaggio fosse stata venduta attraverso una casa d'aste che si chiama Bolaffi, per chi la conosce, all'asta, ed ha strappato un prezzo straordinario, che è molto più alto di qualunque prezzo di più importante parmigiano reggiano, che è il re dei formaggi italiani, che possiamo immaginare. Oggi una forma di Storico Ribelle si può vendere tranquillamente a 70, 80 o più euro al chilo, che è tantissimo. Ma perché? Noi non stiamo comprando un formaggio, non stiamo comprando un sapore, stiamo comprando un racconto, stiamo comprando un'emozione, stiamo comprando quello che c'è dietro. Sappiamo che per avere quel formaggio noi abbiamo dovuto seguire idealmente quel bergamino che è andato, quel casaro che è andato sui pascoli solo nei periodi estivi, che per 4 mesi ha seguito lungo queste vie dei pascoli, ha seguito le sue vacche e ha fatto il formaggio in quel modo. E noi stiamo raccontando questo. Quindi conoscenza che diventa cultura condivisa, che diventa valore. E la seconda cosa fondamentale è la capacità di fare rete. Per quale ragione? Anche questo è importantissimo. Perché se noi non facciamo rete, non abbiamo
le risorse, ma probabilmente, sicuramente non abbiamo le relazioni, probabilmente non abbiamo neanche le competenze se non le mettiamo insieme, comunque non abbiamo la rilevanza per poter andare uniti. Sempre per restare nel campo del formaggio, se voi immaginate a quanto nell'immaginario internazionale vale il formaggio francese vale perché è prima di tutto francese, così come il vino francese. Loro sono bravissimi, per fortuna che ci sono, noi non siamo assolutamente contro i formaggi francesi. Anzi, dico, è una benedizione che insieme a noi ci siano anche i francesi che fanno cultura, perché così come la fanno loro possiamo farla anche noi e stiamo raccontando le stesse cose. La battaglia sul latte crudo in Europa l'abbiamo vinta insieme, da soli probabilmente non ce l'avremmo fatta. E ehm, Dobbiamo dicevo, concludere, chiedo scusa Alberto, se puoi concludere un paio ah, di minuti. quanto tempo ho? Perché allora vado un po' velocissimo. Vado Un un po' paio di velocissimo. minuti, Quanti? Due? un paio di minuti, sì. Allora, vabbè, allora il tema è quello della capacità di fare rete, dicevo, è necessario fare rete. Se riusciamo a fare rete vinciamo. L'Italia, se fa rete, vince. Due dati. Bergamo ha 9 DOP casearie, la Lombardia ne ha 14, più del 50% del latte italiano è fatto in Lombardia, l'Italia ne ha 53 di DOP, nessun altro paese al mondo ha 53 DOP. Ok, quindi cultura ve l'ho già detto, come leva di sviluppo. I formaggi vengono presentati in questo modo, come vedete, vengono nobilitati all'interno di... Questa è la sala dei giuristi di Bergamo, che è un luogo meraviglioso. Il formaggio ha la stessa dignità di un'opera dell'arte del fare. E noi ci colleghiamo a tutta una serie di cose, di radici culturali fondamentali. La civiltà dei Bergamini, che questi sono questi pastori transumati, la civiltà dei Bergamini, i Bergamini e la transumanza è un patrimonio immateriale dell'umanità per UNESCO. Le 54 denominazioni d'origine, vi ho detto, perché sono 53 DOP e una IGP. Bergamo sulla forme diventa anche una cosa fondamentale, altro tema molto interessante. Forme diventa il progetto flagship per la candidatura di Bergamo come città creativa UNESCO per la gastronomia. Nel 2019 diventiamo città creativa UNESCO per la gastronomia. Straordinario. Oggi ci sono 350 città creative nel mondo che UNESCO dice che sono identificate attraverso qualcosa che le renda uniche. Per noi è il patrimonio, diciamo, partiamo dal patrimonio lattiero-caseare, ma poi c'è tutto quello che identifica un territorio e abbiamo la possibilità, e facciamo, e lo stiamo facendo, di fare rete con le altre 350 città nel mondo. Questi sono, diciamo, una serie di eventi emblematici che noi realizziamo con Forma. Uno dei più significativi è stato che nel 2019 abbiamo portato a Bergamo gli World Cheese Award, prima e unica volta che sono arrivati in Italia, il più importante concorso caseario del mondo, per lanciare un'altra cosa che è altrettanto importante. La cultura deve diventare valore, ma per diventare valore ha bisogno anche di mezzi. Ho detto di contenitore, il contenitore del business è una fiera e nasce B2Cs. B2Cs è oggi l'unica fiera internazionale business to business dedicata al lattiero caseario che c'è in Italia. La Francia ne ha due e è nata nel 2019 grazie a Forme e al fatto che abbiamo portato in Italia gli World Cheese Award. Il lattiero caseario italiano si è reso conto di questo potenziale. Grazie. Eh, Finisco? Ho finito? Il turismo, cioè ormai ci sono filiere collegate. L'anno scorso abbiamo presentato a Bergamo, anzi Roberta Garibaldi ha presentato a Bergamo il primo rapporto sul turismo caseario, altro tema importantissimo, altro asset fondamentale da aggiungere. Abbiamo lanciato il progetto Tipicamente Unico, che è un progetto turistico che integra tre territori che sono Parma, Alba e Bergamo, sono le tre città creative UNESCO per la gastronomia. Potete immaginare perché lo sia Alba, con il tartufo e le langhe, perché lo è Parma, con tutto quello che è la provincia con il maggior numero di DOP alimentari d'Italia, e Bergamo con i suoi formaggi fa parte di questo circuito. Abbiamo lanciato questo progetto tipicamente uniche, città che sono uniche grazie ai loro prodotti tipici, ma che rendono poi unico tutto il territorio perché è un modello di sviluppo, perché è in grado di valorizzare il genius, che cosa è il genius loci, cioè l'anima di quel territorio per semplificare, perché siamo stati capaci di creare attraverso questo delle opportunità concrete, perché abbiamo unito tradizione e innovazione, perché facendo rete siamo riusciti a valorizzare un patrimonio locale, ma con la consapevolezza che questo può nascere solo sulla base di un orizzonte, di una visione internazionale. Questo è quello che ci piacerebbe Grazie. fare nel futuro. Muchas gracias Alberto por
tu charla y la importancia del contenido cultural y de la red en los productos que tengan una sí fuerte conexión con el territorio.